Cuando ya se tiene determinado el monto de inversión, hay que evaluar cómo se van a obtener los fondos. Esos fondos se pueden obtener ya sea de fondos propios, que corresponde a lo que van a aportar los inversionistas, o puede ser también con préstamos, con financiamiento en algún otro tipo de entidad que puede proporcionar ese préstamo externo. Para poder determinar esto, hay que evaluar algunas opciones que tengan. Entonces, en el estudio financiero, aquí en el ejemplo que se está tomando, en el caso de Maletines, dice que los socios inicialmente cuentan con el 80% a invertir. Por tal razón, lo que se va a financiar es el 20%. Si nosotros multiplicamos la inversión, que son 775,000, por el 80%, determinamos que los socios tienen 620,000. Por lo tanto, la diferencia, 775,000 menos 620,000, son 155,000. Eso es lo que se debería financiar para este caso. Se hace la aclaración que cada caso depende de lo que disponga cada uno de los inversionistas y del tipo de proyecto. En este caso, entonces, hacemos una resta o bien podríamos multiplicar 775,000 por el 20% y nos da el total. Cuando ya tenemos el financiamiento, hay que evaluar qué opciones se tienen. En este caso hay 4 opciones que se presentan para poder evaluar. La primera dice que es una cooperativa de ahorro y crédito, que puede financiar a 5 años a una tasa del 16% con pagos iguales a capital. Al decir pagos iguales a capital, se está refiriendo a aportes del 20% por año. ¿Por qué el 20%? Tenemos un 100% de financiamiento, por lo tanto el 20% corresponde a cada año, o bien se divide el total dentro de 5 y es lo mismo que determinar el 20%. Al decir interés simple, vamos a determinar que pueden haber algunas formas de analizar el financiamiento. Una de ellas es por interés simple y la otra es por cuota nivelada. Al establecer por cuota nivelada se está determinando que se debe aplicar una fórmula específica. Esta cuota nivelada es más parecida al cálculo de un interés compuesto, pero vamos a ver porque aquí lo que se busca es una anualidad. Para eso necesitamos una fórmula que se va a ver más adelante. Pero veamos la primera opción. Una cooperativa de ahorro y crédito que puede proporcionar a 5 años una tasa del 16%. Entonces, vamos al dato. Tenemos el financiamiento que corresponde en este caso a 155,000 y vamos a ver la primera opción. Aquí tenemos los datos, solo vamos a borrar para mostrar de qué forma se harían los cálculos. Entonces, solo voy a dejar el dato del financiamiento. Veamos acá. Voy a borrar todos los datos para ir haciendo los cálculos. Aquí ya tenemos nosotros las operaciones incluidas, pero vamos a ir viendo a cómo se hace cada uno de los temas. En primer lugar, lo primero que debemos saber es que la cuota corresponde a la suma de la amortización, que es lo mismo que decir pago a capital o pago a deuda. Ese es el término que se puede emplear. Pago a deuda, amortización o pago a capital o abono a capital, si se le quiere llamar así. Esta es la suma de la amortización y el interés y eso nos da la cuota. Repito, cuota es amortización más intereses. Lo primero que vamos a hacer para determinar la cuota es calcular los intereses. Se multiplica el total del financiamiento que ustedes observan acá, que se coloca dentro del año cero porque es el año donde se establece este financiamiento. Esto por el 16%, por punto 16, 0.16, como se le quiera colocar. Y ya tenemos el financiamiento y como acá está automática la operación, de una vez va sumando el interés. Entonces, ¿de dónde sale la amortización? El caso dice que van a ser pagos iguales a capital. Como son 5 años los que se solicitan en la primera opción, basta con dividir el total del financiamiento dentro de 5
O bien podrías multiplicarse por el 20%, que es la misma operación. Un quinto equivale a 20%. Entonces, 31,000, y como son pagos iguales en todos los años, tomamos los mismos datos para los años restantes. Cuidando que, como ya tenemos aquí la sumatoria automática, nos está dando el mismo valor del financiamiento. Esto, si ustedes lo hacen a mano, estarían cuidando que al sumar las amortizaciones debe ser el mismo saldo del préstamo o del financiamiento. Luego, como las operaciones de las cuotas son idénticas, lo vamos teniendo para los siguientes años. Aquí nos va a ir mostrando de una vez una parte porque todavía estamos en la operación. Entonces, ya tenemos el interés, ya tenemos la amortización, que son iguales los pagos para cada año según esta opción. Ojo, no es que todo sea igual siempre, depende de qué opciones se les da. Entonces, al saldo le resto, ojo con esto también, la amortización, porque es el pago a capital. El capital es este y el abono directo a capital es este. La cuota no es la que se resta, porque la cuota integra el interés. El interés es el adicional. El pago al capital es solo la amortización. Entonces, hacemos lo mismo con lo demás. Ya tengo aquí las operaciones y esto ya lo coloqué porque es el pago igual en cada año. Entonces, opero el segundo dato ya con el nuevo saldo para el año 2 por el 0,16, que es el interés que se va a pagar. Y observamos que ya la cuota automáticamente nos suma amortización e interés. Entonces, al saldo le resto la amortización y me va quedando el nuevo saldo. Repito el procedimiento: intereses sobre el nuevo saldo, que es el 16% para esta opción, y la operación aquí viene a ser la misma. La voy haciendo despacio. Al saldo anterior le resto la amortización. No se olviden que si lo van haciendo paso a paso, la cuota es siempre la amortización más el interés. Seguimos con el otro dato y multiplico el saldo que va quedando del año anterior por el interés, el 16%, bien lo pueden multiplicar por 16%, que da lo mismo. Es lo mismo que decir 0,16. Entonces, al saldo que traigo, le resto la amortización y eso me queda el nuevo saldo. Por último, hacemos lo mismo, calculo el interés por el 16% y me da el nuevo interés. Y ahora, al saldo que obtuve, le resto la amortización. ¿Cómo comprueban que todos lo trabajaron bien? Pues lo van a comprobar tomando que el dato final será 0. Repito, el año final o el dato final debe ser 0. Si hay que quedar algún pequeño saldo, hay que analizar en cuál de los datos sobra algún centavo, regularmente son centavos, y se restaría. Entonces, ¿de dónde sale esto de costo real? Pues simplemente de dividir el total de intereses que se tiene acá. No se olviden de hacer las sumas totales por cada periodo, por cada descripción, cuota, amortización e intereses, y dividen los intereses dentro del préstamo. El préstamo es este, divido 74,400 dentro de 155,000. Si lo hago a mano sería después multiplicado por 100 para tener este 48%. ¿Qué representa esto? El total de intereses sobre el préstamo. O sea, ¿cuánto representa este valor de intereses del total de préstamo? Esto representa un 48%. Con esto tenemos la primera opción con interés simple. Entonces, ahora vamos con la siguiente. Dice que en esta es una cooperativa, pero que otorga siempre un periodo de 5 años y una tasa de interés del 15%, pero por cuota nivelada. ¿Qué es la cuota nivelada? Vamos a ir aquí abajo. Está la información. Cuota nivelada es la aplicación de esta fórmula. Esta es una especie de anualidad la que se va a obtener. CN significa cuota nivelada. C, que es el capital o el valor del préstamo. La I
es la tasa de interés que se toma de forma proporcional, o sea, en este caso es el 15%, será 0.15 y 1 es el valor constante, o sea, es un valor que se repite acá, el 1 no cambia. El I siempre es la tasa de interés. Y N es igual a los periodos, ojo, en los que aplica la cuota. Vamos a ver a qué se refiere esto. N entonces, en este caso, como son 5 años, es donde va a aplicar la cuota, es 5. Obsérvese acá, quizás no se ve tan claro, pero N va a elevar el resultado del denominador. Ojo con eso. Eleva el dato a N, pero solo el dato del denominador. Tenemos que ingresar esto en una fórmula para poder hacer el cálculo. Si pueden ustedes tomar una captura de pantalla y copiar la fórmula de una manera más sencilla, sería lo correcto. Entonces aquí están las explicaciones. No se olviden que pueden ir pausando el video en cada uno de los tiempos para que puedan analizar mejor. Entonces, acá lo vamos a hacer igual. Vamos a ir a borrar lo que ya se tiene y vamos a ir mostrando los datos. El préstamo es el mismo. Dejo esto porque es la aplicación de la fórmula. Aquí coloqué la fórmula tal como se venía planteando. En este caso, I es 0.15, que es el interés. Decíamos que es proporcional. 1 son valores constantes y se eleva a 5, porque 5 es la cantidad de años en los que va a aplicar la cuota. Y J21 es el valor de C, que se estaba en la fórmula, y este es el total del préstamo. ¿Qué hacemos entonces? Como la cuota es la que vamos a calcular acá y no va a cambiar, va a ser exactamente la misma para todos los años que aplica. Dice aquí que aplica para 5 años el total y es por, en este caso, perdón, periodo de 5 años por cuota nivelada. Como no da más información, no va a haber cambio de cuota, ojo con eso también, la cuota no se podría variar debido a que no se sabe qué cambio va a tener en este caso la tasa líder, que es la que determina el total de intereses. Con la tasa líder se establecen las tasas de interés por las distintas entidades financieras. En Guatemala, si estas no cambian, no van a cambiar las tasas. No se puede estimar porque eso depende de las condiciones económicas y de los cambios que en Guatemala establece, para esta la redundancia, del Banco de Guatemala. Entonces, la amortización y el interés. La cuota siempre va a ser la misma operación, que es la suma de amortización e interés, pero aquí la calculamos con la fórmula. Pero para poder cuadrar este dato, primero, siempre se calculan los intereses. Esto por 0.15, que son los intereses, eso que multiplique el saldo inicial por el interés. No se olviden de poner siempre el año cero, donde va el inicio o el capital inicial. Luego, la amortización. Como ya calculé el interés sobre el saldo que se traía, esto por el 15%, entonces ahora lo que hago es restarle a la cuota el interés y con eso saco el valor de la amortización. Repito, a la cuota le resto el interés y eso me da la amortización. Pueden irlo haciendo despacio, pausar el video para comprender mejor. El saldo, recuérdense que a este se le resta amortización, no otro dato, me da un nuevo saldo. El interés siempre se calcula sobre saldos. Al total del saldo le multiplico la tasa de interés, el 15%, y tengo el nuevo valor de interés. De nuevo, a la, a la, a la cuota nivelada le quito la total de intereses. Esto me da el nuevo dato de amortización. Luego, al saldo le resto la amortización y me da el nuevo saldo. Al nuevo saldo me calculo el interés para el siguiente año, 15%, y tengo acá el dato. A la amortización le resto el interés y tengo el nuevo valor de amortización. Perdón, a la cuota le resté el interés y tengo el nuevo saldo de amortización. Luego, al saldo que ya traía, le resto la amortización y me da el nuevo saldo. Seguimos con la misma operación,
Nos toca el cálculo de intereses por el 15%, el dato del interés, a la cuota, repito, a la cuota, le resto el interés y tengo la amortización. Entonces le resto de nuevo al saldo para obtener el saldo de ese año, amortización, y tengo el nuevo saldo. Nuevo. Calculo los nuevos intereses por el saldo que quedó el año anterior por el 15%, que es esta cuota. Automáticamente ya Excel reconoció qué es lo que debo hacer y calculó la cuota. Entonces, observan que es lo mismo. Al saldo le resto la amortización y me queda cero. Siempre se debe corroborar que la amortización sea, al sumar los años, el mismo saldo inicial del préstamo. La cuota pues sea la suma siempre de ambos y el valor final debe ser cero. Finalmente, para tener el costo real, divido los intereses dentro del préstamo y eso me da el costo real. Si lo hago en calculadora o a mano aparte para corroborar, tendría que dividirlo y multiplicarlo por 100. Con esto tengo la siguiente opción que sale un poco más elevada que el anterior. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver la siguiente opción. Dice que el Banco de la Industria puede brindar el financiamiento en un periodo de 5 años bajo las siguientes condiciones. Tasa de interés simple del 14% y, ojo, el pago total del capital al vencimiento. Esto lo vamos a dejar ya como se ha realizado solo para explicar. Como el pago se hace al vencimiento del capital, los primeros años no hay amortización. Por favor, atención con eso. La cuota siempre es la suma de la amortización y el interés. El hecho de que no haya amortización no quiere decir que no haya intereses. Por lo tanto, los intereses siempre se calculan sobre el 14%, que es lo que establece esta opción de financiamiento. Entonces, este 14 se va calculando siempre sobre saldos. Observen los cálculos sobre saldos. Y la cuota como suma amortización e interés, y en este caso no hay amortización, es el mismo valor de intereses. Y como no hay amortización, repetimos, el valor sigue quedando el mismo, porque lo que se resta al saldo es esa amortización o pago a capital. Luego tenemos la cuota del último año, donde sí se hizo pago de amortización porque es al vencimiento. Sumamos el interés más la amortización y eso me da la cuota. Y al restarle al saldo del año 4, en este caso, el pago de la amortización del último año, me queda cero. Sumo intereses y este dato lo tengo acá. Y al dividirlo dentro del préstamo, esto representa el 70%. Se observa que a mayores beneficios para evitar amortización, el costo se eleva. Por lo tanto, el interés es más caro. Esto es el análisis que tenemos para esta otra opción. Finalmente, dice que el otro banco que se llama de Desarrollo S.A. va a dar otro préstamo para el primer año con el primer año de gracia y los restantes 4 años por cuota nivel a un 15% de interés. De nuevo vamos a aplicar fórmula. Entonces, el primer año es de gracia. Ese año, al decir gracia, no se paga amortización, pero eso no implica que no se paguen intereses. Por lo tanto, como es el 15%, calculo los intereses sobre el saldo inicial. Y en la cuota no hay amortización, entonces al hacer la suma amortización más intereses, es el mismo valor de interés. Como no hay amortización en el primer año, no cambia el valor del saldo. El otro dato, consideren esto, volvemos a colocar esta fórmula, la introducimos acá, solo que aquí observen que como la cuota aplica para 4 años, según lo que aquí dice, el primer año de gracia y los restantes 4 años aplica cuota nivelada, por esa razón, al aplicar la fórmula, elevo el dato a 4 y es 0.15
y el dato de n es 4. Ojo con eso, por favor, al hacer los cálculos, repito que el dato de la cuota, al elevarlo a n, es en los años que aplica la cuota. De nuevo, se hizo lo mismo acá. Primero se calcula el interés, la amortización se calcula restando la cuota menos los intereses y me da el saldo de la amortización. Al saldo le resto la amortización por año y así voy cada año. Entonces, primero intereses por cada año, después a la cuota que ya calculé, le resto los intereses y me da la amortización y obtengo la resta del saldo anterior menos la amortización, me da el nuevo saldo. Y así termino con la misma operación, la misma forma de proceder los 5 años, corroborando que en el año final me da 0. Digo el año final porque no necesariamente tienen que ser 5 años, todo depende del proyecto y del tipo de financiamiento. Finalmente divido los intereses dentro del préstamo y esto me da un costo real de intereses que es del 55.11. Repito, dividiendo intereses dentro del total del préstamo. Luego hay una observación acá. Dice que lo que se busca es el costo de interés más bajo para elegir la mejor opción. Entonces comparamos. La primera opción es la última, 55.11, la anterior 70%, la segunda 49.16 y la primera 48%. Por tanto, voy a mostrar lo que ya se tenía acá. Esta representa la mejor opción porque es la que tiene el costo de interés más bajo. Entonces lo dejo seleccionada y esta va a ser la recomendación. Al momento de evaluar, se puede decir que la opción más favorable según el costo real más bajo es la primera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito INACOP, donde se tendrá un 48% de interés que representa más bajo en relación a las siguientes o a las otras opciones evaluadas. Adicional a esto, considere, no siempre se pedirá el interés más bajo. Si un proyecto, y hablando en cuestiones reales, no tiene la posibilidad de cumplir una cuota con estos valores, entonces habría que considerar otra opción que sea la más favorable. Incluso si hablamos de un proyecto agrícola, muchas veces este tipo de proyectos pagan al vencimiento, porque los primeros años son para las actividades de preparación del terreno, de siembra, de mantenimiento de la cosecha y al final, o mantenimiento de siembra y al final la cosecha. Entonces, dependiendo del producto agrícola, no se sabe cuántos años o cuánto tiempo va a pasar y por eso ellos pagan los financiamientos al vencimiento. Obviamente, el interés es alto, pero es una forma de proceder. Repito, la forma de elegir las amortizaciones, las cuotas, el pago que se realice depende de cómo lo plantea la entidad financiera. Y recuérdense que esto está analizándose de manera anual porque son proyectos. Los proyectos se manejan de esta forma, este proyecto y por la magnitud que se está evaluando son anuales. Con esto se está finalizando entonces la explicación del financiamiento. Por favor, si tienen dudas, pueden ir pausando los videos y revisando. Éxitos en todo.